Hola, buenos días. Siguiendo con las clases con las teóricas que habíamos iniciado la semana pasada, hoy nos toca ver instalaciones de agua, que abarca las instalaciones de la vivienda que tenemos en proyecto, de agua fría y agua caliente. Bien, lo primero que tenemos que ver es que estamos trabajando con un recurso, el agua, que es fundamental para la vida humana y que además está siendo cada día más escaso y más difícil de conseguir en buena calidad y que nos obliga a nosotros a tener que manejarlo con mucho criterio. Vemos unos datos estadísticos que dicen que el 96,5% del agua que tenemos en el planeta no es apta para el consumo humano. O sea, estamos rodeados de agua, pero es salada. Para nosotros, para el cuerpo humano, es veneno. Solo el 3,5% es agua dulce. Bueno, el 3,5% parece mucho. Ahora, esa agua dulce está concentrada en los glaciares congelados en algunos países, en ciertas montañas de difícil acceso, o está bajo tierra, en napas, o discurre en arroyos y ríos. Pero ¿qué ocurre? El agua esa tampoco es potable, nos obliga a potabilizarla para poder beberla. 0,025% de toda el agua de la Tierra es potable, con lo cual esto nos da una toma de conciencia de que estamos trabajando con algo que es muy escaso y que no se está trabajando bien. Los datos los tenemos directamente de OCE en Mar del Plata, donde nos dice que según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que usar entre 50 y 100 litros por persona por día. En este caso, nosotros estamos usando en Mar del Plata más de 400 litros. Bueno, perdón, un problemita técnico. Les decía que OCE nos da el dato que en Mar del Plata se están consumiendo 410 litros por persona por día, cuando no deberíamos pasar de 100 litros. El recurso en Mar del Plata, los que viven en esta ciudad, y si alguien viene de afuera lo va a poder decir con mucha certeza, nosotros somos privilegiados en la calidad del agua que tomamos. Tenemos un tipo de agua mineral filtrada en la parte de las sierras y que viene discurriendo entre rocas que van purificando, y OCE, para potabilizarla, lo hace de forma bastante sencilla, y la calidad del agua no es común que podamos abrir una canilla y tomar agua directamente del grifo. Eso en otros lugares no se da. No hace falta irse muy lejos. Lo vemos en Buenos Aires, que están tomando agua, están purificando el agua y potabilizando el agua del río de la Plata. Si alguna vez lo vieron, imagínense lo que es eso. Y lo que obtenemos sí será potable, pero está cargada de lavandina, cloroquímicos. Si se van a Córdoba, el agua sí será potable porque no tiene ningún tipo de bacterias, pero es intomable. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de minerales en suspensión que la hacen casi un veneno para la persona, porque los filtros naturales, que son los riñones, con esos, si toman agua de la canilla directamente, en muy poco tiempo empiezan a tener problemas de funcionamiento. Entonces, para los que somos de Mar del Plata, digamos, repito, somos privilegiados al poder tener este recurso con la calidad que tiene el agua en nuestra zona. Entonces, cuando uno ve lavar una vereda, lavar un auto, regar una huerta con esta agua pura y potabilizada, es como una locura. ¿Está? Entonces yo creo que son paradigmas de uso que tenemos que empezar a cambiar y que lo van a hacer ustedes como profesionales. Ya hay muchos movimientos tratando de enfocarse en el cuidado del recurso. Bueno, ustedes van a tener que investigar y seguir por esos caminos. Bien, vamos a ver un poquito algunos principios físicos que necesitamos
recordar o saber como para poder manejarlo con las instalaciones. Los líquidos, el agua como un líquido, sus moléculas no tienen la cohesión que tienen los sólidos, por lo tanto no tiene una forma definida, tiende a desparramarse, tiende a apoyarse por efecto de la gravedad y de la presión atmosférica, a aplastarse contra el suelo. Si ese suelo, si esa base donde está apoyada el líquido, nosotros la hacemos en pendiente, el líquido empieza a moverse. Es decir, es la forma más fácil de mover algo, con un sólido quizás algo que tenga una forma redonda no lo podemos hacer, en cambio los líquidos son muy fáciles de conducir simplemente trabajando con pendientes o con presión. Bueno, de esto saben perfectamente, lo sabían los romanos y los árabes, que eran genios en el manejo de los recursos escasos, en el caso de los árabes en sus zonas desérticas y norte de África, o quizás no escasos, pero tener que darle servicio a poblaciones enteras donde no había recurso de agua, creaban estas geniales obras de infraestructura para el manejo de la misma. El otro concepto que tenemos que conocer es el de la presión hidráulica, que está basado en la altura de la columna de agua y no en el volumen de agua. Acá se explica muy bien en el librito de Nisnovich. Tomamos una columna de agua de 1 centímetro por 1 centímetro por 10 metros y lo que obtenemos son 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos es 1 litro y en el agua 1 litro es 1 kilo. Quiere decir que la tensión que genera esa columna de agua de 10 metros de alto equivale a 1 kilo por centímetro cuadrado. En instalaciones a eso se lo llama una atmósfera. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si duplicamos el volumen de la columna? La hacemos de 1 por 2 centímetros la base y 10 metros de altura. Vamos a obtener 2 kilos en total. Pero esos 2 kilos van a estar repartidos en 2 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la tensión sigue siendo de 1 kilo por centímetro cuadrado. No crecimos nada. En cambio, si esa doble columna la ponemos una arriba de la otra, tenemos 2 kilos de peso en 1 centímetro cuadrado y estamos duplicando la presión ejercida sobre esa base de 1 por 1. ¿Se entiende? Quiere decir que es la altura la que hace que nosotros tengamos mayor presión. De ahí que nuestros tanques haya que elevarlos para que por esa gravedad y esa presión, ese concepto, nosotros podamos distribuir nuestros volúmenes de agua. A medida que vamos, por ejemplo, en un lago, cuanto más nos hundimos, mayor presión tenemos porque mayor cantidad de líquido está por arriba de esa persona o de ese objeto. ¿Sí? También se sabe que la presión de los líquidos se ejercen en todo sentido sobre todo el cuerpo, es decir, va sobre los laterales y sobre el fondo, pero a medida que disminuimos, esa presión es mayor. Acá podemos ver cómo a 10 metros es una atmósfera, estamos hablando de una atmósfera 1 kilo por centímetro cuadrado. Bien. Con estos gráficos marcamos que la importancia en la presión, podemos ver que la columna de la derecha, la columna de agua de la derecha, obtiene más abajo mayor presión, aunque tiene muchísimo menos líquido que la de la izquierda. ¿Tá? Como concepto es importante. Tienen poca presión en una casa, poca presión de agua en las canillas, por un error en la dimensión de las cañerías, por ejemplo. No sirve cambiar el tanque de 500 litros y poner uno de 1000 litros. ¿Está? Vamos a tener la misma presión. Sí sirve ese mismo tanquecito ponerlo más alto. ¿Está? Queda claro, ¿no? Bien, el otro concepto que manejamos y que nos sirve para diseñar nuestras instalaciones es el de vasos comunicantes. Ya habíamos visto algo cuando decíamos que los albañiles lo usan en las mangueras de trasladar niveles. Siempre y cuando sea el mismo líquido, decíamos, ¿no? Y estén abiertos los extremos para que pueda actuar no solo la gravedad, sino la presión atmosférica, nosotros logramos, como en el dibujo de acá abajo a la izquierda,
que en los dos recipientes que están unidos, el nivel del agua esté en un plano perfectamente horizontal. Ahora, eso, que además de usarlo en las mangueras, lo vamos a usar cuando tenemos tanques que están comunicados por debajo, lo vemos en el ejemplo acá a la derecha, en el extremo derecho. Nosotros para vaciar dos tanques en simultáneo, bastan con que estén unidos, con una sola salida alcanzaría, ¿sí? Pero lo mismo para llenarlos, basta con que el agua esté entrando a uno solo de los tanques, y cuando se llene se van a ir llenando los dos en simultáneo. Eso es importante cuando veamos varios tanques colocados para dar el servicio de reserva. El tema de los vasos comunicantes y el mantener el nivel también nos sirve como otro principio que lo vamos a ver después cuando hagamos instalaciones sanitarias, por el tema de los sifones. Es decir, usar ese principio del nivel del líquido para evitar que los olores de las cañerías primarias de cloaca salgan a la superficie, salgan por el inodoro o salgan por la pileta de piso que está en el baño, por ejemplo. Mientras mantenga ese fondo de agua, porque el agua no se puede ir de esta pileta hasta que no supere el nivel de esta línea. Y es todo eso por el mismo principio de que las superficies de los líquidos que están comunicados están en el mismo plano. Y otro concepto importante es el de caudal. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua que está pasando por una determinada sección en un determinado tiempo. Sería volumen en un determinado tiempo. Esto importa tanto en el diseño de instalaciones como en el diseño o la elección de la capacidad de una bomba elevadora de agua. Necesitamos subir X cantidad de litros por hora, por ejemplo. Entonces siempre la unidad de caudal va a ser litros por hora o litros por segundo, por minuto, etc. Es decir, siempre una unidad de capacidad en una unidad de tiempo. Bien. ¿Cómo podemos darle servicio de agua a nuestra obra? En este caso, a la vivienda que ustedes están diseñando. En general, tenemos dos alternativas. Cuando hay red de distribución por una empresa, en este caso obras sanitarias, ¿sí? Nosotros le llamamos provisión por agua corriente, es decir, distribución por una red. Ahora, por ahí en zonas de campo o en zonas más alejadas de la ciudad, donde no está esta red de obras sanitarias, nos obliga a buscar el agua mediante otra forma, que es utilizar las napas de agua, las napas freáticas, y mediante algún sistema de elevación dar el servicio a la vivienda. O sea que prácticamente tenemos dos alternativas, o por agua corriente o de napa. Para entender un poquito cómo funcionan las napas, piensen que siempre las napas que están bajo tierra van a ir corriendo, en general, van discurriendo el agua en el mismo sentido que las aguas de lluvia superficiales. Por ejemplo, si viéramos el mapa de nuestro país, vemos que Argentina tiene una caída del oeste hacia el este, desde los Andes hacia el lado del mar. Todos nuestros ríos corren en el sentido oeste hacia el este. Bien, en general las napas de agua también corren como corre el agua de la superficie. Entonces, en las zonas de recarga que se llaman, que son las montañas y las laderas de las montañas, o las zonas de llanura pero más altas, el agua va filtrando, va penetrando en la tierra cuando llueve, o por deshielo, o por distintos motivos, penetra en la tierra hasta que encuentra capas que son, por lo general, arcillosas, que hacen que no pueda bajar más de ese nivel. Entonces podemos encontrar distintas capas impermeables, por eso hay distintas napas a distintas profundidades. ¿Sí? Bien, las napas que están más superficiales, puede ocurrir que naturalmente, por una grieta, por una fisura, por un pozo natural, según el nivel, ven la línea de puntos, esto marca un nivel, que después lo vemos, que se llama nivel piezométrico, que tiene que ver con ese mantenimiento del nivel de los líquidos que están
unidos, en este caso a través en una napa. Bien, se le llama pozo artesiano o surgentes aquellos que mediante esas grietas naturales o fisuras pueden, si estamos por debajo del nivel, salir el agua como un manantial en forma directa. Sin intervención humana nosotros tenemos un manantial que por diferencia de nivel con la montaña o con la llanura más alta va a sacar el agua en forma directa. Ahora, puede ser que esa misma grieta o pozo natural no alcance a llegar hasta la superficie de la Tierra, entonces lo tenemos ahí pendiente, lo podemos encontrar en cualquier momento, en cualquier excavación, empieza a salir el agua, eso se ve cuando se hacen sótanos de un edificio, que agarramos capas o napas freáticas que están muy, muy superficiales, ¿sí? O también tenemos una tercera alternativa que es hacer pozos mediante manualmente o mecánicamente para poder llegar a esas napas. ¿Qué es lo que ha hecho, digamos, el ser humano desde sus orígenes cuando no tenía agua superficialmente y la tenía que buscar haciendo pozos? Si esos pozos son como este primero, es decir, que ponemos una persona a cavar, como se hacía en la antigüedad, hacemos pozos de 1 metro, 1,20 m, para que pueda ir descendiendo, tal cual como si fuera un pozo ciego, pero en este caso es para ir a buscar el agua. Llega un punto, a distintas profundidades según la zona, donde encontramos el agua del primer acuífero, de la primera napa. Esto estaba bien en épocas anteriores, cuando el agua no estaba contaminada. Ahora, en las cercanías de las ciudades, en los poblados, por distintos motivos, el agua se contamina, va filtrando distintos elementos que la contaminan y que hacen que estas aguas, alrededor de las ciudades, estas aguas de la primera napa no sean potables, estén contaminadas. Bien, podemos usar medios mecánicos para ir más profundo, porque por más que quisiéramos excavar manualmente para ir a buscar la segunda napa, siempre el agua de la primera nos llenaría el pozo, siempre tendríamos nuestro pozo lleno hasta ahí. Entonces, el pozo cavado naturalmente deja de servir. Cuando lo cavamos mecánicamente y nos permite ir a mayor profundidad, es cierto que llegamos, por ejemplo, a una segunda napa. Lo que ocurre es que al perforar y atravesar la primera, el agua contaminada de la primera va a caer por ese agujero y va a contaminar la segunda. Por eso es que todo el tema de excavación de pozos, por ejemplo, en la zona de Quintas, alrededor de la ciudad, tiene que estar muy controlada, porque puede pasar, que de hecho está controlado, debería tomarse en cuenta que nos van a venir a controlar tanto las excavaciones como el cegado o sellado de los pozos que no se usan, justamente para evitar esto, que las napas superiores contaminen a las demás abajo. ¿Qué es lo que se hace cuando ocurre esto para poder sacar agua más pura de una napa más profunda? Es lo que se llama el encamisado del pozo. Es decir, a medida que se va haciendo la perforación, se va bajando un caño metálico, ahora también se bajan caños en plásticos reforzados, plástico PVC pero más duro, más grueso, se va poniendo un caño sobre otro que va bajando conforme baja la excavación, y que luego se va a ir sellando en sus costados, entre el agujero y ese caño, mediante el vertido o la inyección de hormigón de grano más fino o quizá concreto, que lo que hace es sellar por fuera de ese caño y hacer casi un conducto libre para que el agua pueda subir, pero sobre todo para evitar que el agua contaminada de la primera baje a la segunda o a la tercera napa. Recuerden el término, son pozos encamisados. Bien, acá vemos un corte de un encamisado, el sello de arriba, la superficie que se hace alrededor del agujero se llama sello, el entubado y el hormigonado todo alrededor, ¿sí? También se pone en la parte de abajo del pozo, se echa granza o grava para filtrar, la idea es que no se tapen las bombas. Estos son pozos, son fotos de pozos manuales, hechos manualmente. Lo que tenemos que ver esto es no confundirlo con un aljibe, no tiene nada que ver. Este pozo está hecho para ir a buscar el agua que tenemos ahí abajo. En este que está recubierto en piedra se ve perfectamente. Son pozos que se hacían para buscar agua en las primeras napas.
¿Cómo la elevamos? Bueno, tenemos eh, estos inventos árabes, como son las norias, que usaban a lo mejor, pero esto es más para elevar aguas superficiales de ríos y arroyos, pero puse la foto porque realmente eran unos genios en cuanto a las obras de infraestructura que los tipos armaban para poder elevar el nivel del líquido y trasladarlo más alto, ¿sí? Con este sistema de bombas, por ejemplo, de bombas manuales que se usaban ya en los pozos de agua, lo que hace la bomba es generar un vacío cuando se sumerge y, digamos, baja un émbolo, un caño que llena del agua y al subir, mediante esta válvula de retención, hace que el agua quede acá arriba y vaya elevando. Cuando baja, penetra en el agua, la válvula está abierta y el agua entra en el caño. Cuando sube, la válvula se cierra y esa agua eleva el nivel. Se va llenando ese caño con agua con cada movimiento que nosotros hacemos con la manija de la bomba. Acá en este corte se ve más o menos cómo se hacía prolijamente en un pozo, se hacía una tapa, toda una losa, digamos, un sector que hacía que fuera limpio el acceso al agua, que no cayera agua sucia adentro del pozo. En este caso, un pozo cavado a mano. En general, esto se veía antes de la aparición de los bombeadores en pozos, pero ya cavados mecánicamente. En los campos, para sacar agua para riego o para los animales, se utilizan los molinos, que funcionan por el mismo principio. En este caso, en lugar de hacerlo el movimiento mediante una manija, es un movimiento rotatorio similar al que hacen los bombeadores que tenemos en la casa cuando no hay red, que lo que hace es que un motorcito genere un movimiento de rotación y mediante este volante y mecanismos acá, engranajes, la rotación se transforma en un movimiento de subida y bajada de ese émbolo que es el que genera lo que hablábamos antes, el mismo principio de la bomba, que se llene el caño, que se retenga el agua por la válvula de retención y que el agua se eleve. Ya es un dibujo, es un esquema de cosas más modernas, que son los mismos molinos, pero 2.0, llamémosle, es decir, mediante el aprovechamiento al máximo, mediante engranajes que funcionan mucho más suaves, que con una pequeña brisa esto empieza a girar, podemos elevar agua de napas inclusive más profundas, ¿sí? Actualmente, en reemplazo de todas esas bombas y de bombeadores, también se suele utilizar, sobre todo cuando hay que sacar mucha cantidad de agua. Es muy común verlos en los campos o en las huertas, en las quintas. Son las bombas sumergidas, es decir, es una bomba que se baja a ese agujero que se hizo, ¿eh? Con el caño que ya está roscado e inserto acá en la punta de la bomba, y también baja acompañado de un cable eléctrico perfectamente aislado del agua. Esta bomba funciona como si fuera mediante aspas y un ventilador, genera un vacío y va a subir el agua por succión. Va succionando y la va elevando. Ahora, de estas bombas hay de distintos tamaños, distintos diámetros sobre todo, y está en función del caudal que queremos sacar, de los litros por hora que queremos sacar de esa napa. Bien, y con respecto a este tema de sacar el agua, es importante recalcar que apenas lleguen las redes de agua a ese barrio que hasta hace poco no tenía, están obligados por ley a quitar todos estos medios de elevación de agua de las napas. Es decir, una vez que OCE, esto es, digamos, del reglamento de OCE, una vez que OCE te brinda el servicio de agua por red, de agua potable por red, esos propietarios tienen un plazo de 10 días para sacar todas las instalaciones internas de elevación de agua. Esto se hace como para cuidar que no sigan tomando, a lo mejor por no pagar, no sigan tomando aguas que ya en la ciudad, en los alrededores de la ciudad está totalmente contaminada, que es muy difícil de controlar, que se deberían hacer, siempre que se saca agua de pozo por bombeador, lo que hay que hacer es
periódicamente llevarla a analizar, ¿eh? Periódicamente estamos hablando de periodos muy cortos, ¿eh? Por lo menos una vez por trimestre tienen que llevar muestras a laboratorios para analizar la potabilidad del agua. Pasa que en los barrios, si no hay agua, por lo general tampoco hay cloaca, los pozos ciegos están muy cerca, a medida que se va poblando, toda esa filtración de los pozos ciegos invaden las napas. Si se hizo un pozo sin encamisar, es muy normal que se contamine la segunda, la tercera napa. Entonces, para evitar eso, ya que se tiene el agua potable por red, te obligan a sacar los otros servicios. Ahora, desde el otro punto de vista, lo que hablábamos al principio, luego esa gente va a regar el pasto, va a lavar el auto, va a baldear las veredas, va con estas bombas de presión tipo Karcher, van a lavar los frentes de la casa o de los techos con agua potabilizada, cuando esta agua de pozo para eso podría servir perfectamente. Pero bueno, hoy estamos así, ¿eh? Esa es la ley por ahora. También habla OCE del tema de la reserva. Antiguamente, hasta no hace mucho, se podía alimentar una vivienda, una vez que tenemos la red, en forma directa. Una casa de planta baja podías no poner un tanque de agua, ¿eh? Podías directamente alimentar por abajo de la casa e ir dando servicio al baño, a la cocina, al toilette, etc. Hoy no es así y te obliga a poner un tanque sí o sí, y además de una capacidad mínima de 1000 litros de reserva. Esto también es posible por el avance, ahora vamos a ver luego los tanques de agua. Antes poner un tanque de 1000 litros cuando eran de fibrocemento, eran muy pesados y bueno, era casi imposible, ¿eh? Lo normal era poner tanques de 500 litros. Hoy con el tema del polietileno, los tanques plásticos, bueno, son muy livianos, no hay problema en poner un tanque de esa capacidad. Lo que dice OCE, esto está sacado de su reglamento, es que ellos te aseguran un servicio, una presión de agua, hasta 6 metros de altura. 6 metros solamente tenés que tener obligatorio un tanque de reserva. Si tenés más de 6 metros, que es en cualquier vivienda de 2 plantas, ya estamos en esa altura, a la base del tanque, te obligan a tener no solo el tanque de reserva, sino un tanque cisterna. Te pide que haya un tanque de bombeo o cisterna abajo, porque no pueden asegurar esa presión. Obviamente que esto depende de los barrios, depende de las cercanías desde donde Obras Sanitarias distribuye el agua. Esto lo vemos con este esquema. El esquema del nivel piezométrico. ¿Qué es eso? Si tomamos en cuenta lo de vasos comunicantes, diríamos que si esta es la base del tanque, todas las aguas de todas estas casas tendrían que subir hasta esta línea punteada que marcan acá. ¿Sí? Sería lo lógico si cumpliéramos con ese principio de los vasos comunicantes. Pero ¿qué ocurre? Esto no es real, pero no porque falle la física, esto no es real porque nosotros vamos quitando caudal, quitando agua de esas cañerías de obras sanitarias a medida que se va consumiendo, o sea que cuanto más lejos estamos del tanque, menor cantidad de agua va a ir corriendo por esos caños y menor presión tenemos. Y además, esa distancia genera un rozamiento del agua con la cara interna de los caños, sobre todo con las piezas, codos, T's, cuplas, uniones de caño y demás, eso hace que vaya perdiendo presión. Entonces, hay un nivel piezométrico real, llamémosle así, que va decayendo a medida que nos alejamos de estos tanques distribuidores. Ahora, ¿qué ocurre? Este nivel piezométrico es variable. Y es variable según la hora del día, en el momento a la mañana, por ejemplo, que hay mucho consumo, o a ciertas horas de la tarde-noche, cuando la gente regresa a su casa y se pone a cocinar, a poner el lavarropa, se ducha y demás, el nivel ante mayor consumo va a ir bajando. ¿Sí? Ahora,
luego a la noche recupera, cuando a las 3 de la mañana no hay nadie consumiendo agua, este nivel piezométrico asciende. Por eso es muy común a veces durante el día quedarse sin agua, pero a la noche los tanques se recargan automáticamente. Y también es variable con la época del año, y lo sabemos perfectamente en Mar del Plata, y aquellos que viven en la zona sur lo saben por demás. Eh, en invierno, por ejemplo, en la zona de Mogotes y no tienen problemas de agua, pero en verano, cuando están todos los balnearios a pleno, el consumo de agua es tremendo y no se llenan los tanques ni de noche ni de día. Entonces se reclaman nuevas obras. Las nuevas obras son simplemente más cantidad de caños, ¿sí? Mayor cantidad de caños, caños directos, que esquiven todo este sector que ya tiene servicio y empiece a dar servicio nuevo a los barrios más alejados, con caños que no le vayan retirando previamente agua. Bien, recuerden este concepto que es importante, que es lo del nivel piezométrico y que además es variable. Bien, ¿cómo llega el agua de red a nuestra vivienda? Bien, va un caño, por lo general va por la vereda, sí, por la vereda, eh, donde Obras Sanitarias te deja una conexión, ahora vamos a ver unas imágenes, que entran a una caja que está en la vereda, y dentro de esa caja tenemos el medidor y la llave maestra de corte, es decir, una llave que manejan ellos en principio, que te permiten cortar o regular el servicio a cada terreno. Una vez que el agua pasa por ese medidor y por esa llave de paso general o maestra, vos internamente, apenas se entra a la obra, también tenés que tener una llave de paso y una canilla de servicio. ¿Qué es esto? Bien, si uno no paga la luz, no paga la boleta de la luz, viene EDEA y te corta el servicio. Ahora el agua, como básico para la vida humana, por ley está prohibido que te dejen sin agua, porque para eso te hicieron sacar tu bombeador. Entonces lo que hace Obras Sanitarias cuando alguien no paga el agua es cerrarle la llave de paso casi totalmente, dejan entrar un hilito de agua y la precintan para que no se pueda operar. Ese poco agua que te va a entrar, vas a tener agua en la canilla de servicio porque está ahí bajito, lo que no vas a tener es presión suficiente para que vaya a un tanque de reserva. Entonces, no te dejan sin agua para beber, pero obviamente al no llegar agua al tanque no tenés agua en los sanitarios, no tenés agua en un calefón, un termotanque, etc. ¿Sí? Para eso es que se deja la canilla de servicio. Y además, porque bueno, si tenés parque adelante, la usás para regar el césped o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, cañería de distribución, caja de medidor con llave maestra, caja con llave de paso y canilla de servicio, eso es lo mínimo que tenemos que tener. Acá se ve cómo es el caño que va por ahí abajo en la vereda, se perfora y mediante estas monturas van a ir dando nuevos servicios y ya no se dejaron. Cuando el barrio ya está, que estaba con bombeadores y se hace la obra nueva, ya van dejando las piezas acá, de fábrica, llamémosle, lo hacen en el momento, van dejando las salidas. Ahora, cuando hay que dar un servicio nuevo, mediante este sistema vos podés perforar el caño en cualquier lugar sin necesidad de poner una T que derive, esto se llama montura, y sacan un nuevo servicio de agua. Esa manguera que sale ahí, que es de media pulgada, va a entrar por este agujero, va a pasar por el medidor, va a pasar por la llave maestra que decíamos y va a entrar a la vivienda. En realidad es al revés, entra por la maestra, pasa por el medidor y sale para el otro lado, para poder sacar el medidor y cambiarlo cerrando el servicio. Bien, ¿a dónde va a parar esa manguera negra que entra a nuestra vivienda? Bueno, va a ir a parar al tanque de reserva. Los tanques de reserva se van a encontrar si tocan alguna remodelación, por ejemplo, hoy por hoy se usan los tanques de polietileno, bicapa, tricapa, reforzados, etcétera, que fue un invento espectacular porque son livianos, permiten mayores capacidades, se suben fácilmente,
Eh, ante cualquier inconveniente son muy fáciles para cambiar y demás. Pero además, sobre todo por el tema del peso. Subir un tanque de fibrocemento de 1000 litros a un segundo piso, les puedo asegurar que era, sin disponer de una grúa, en una obra normal, era un trabajo para los albañiles o para los plomeros bastante arduo, complicado y que generaba roturas y problemas. Se van a encontrar ustedes con tanques de fibrocemento, tanques de polietileno, decíamos bicapa o tricapa. Los bicapa son para interior, los tricapa tienen una protección más que hace que no se deteriore con el sol. Estos negros, por lo general, estos tanques negros son bicapas, son para poner, por ejemplo, como tanques cisternas en sótanos o tanques que estén bajo techo. Pues si no, se va a deteriorar enseguida. También tenemos tanques de acero inoxidable. En nuestra ciudad no se dio mucho esto, en Buenos Aires hay muchísimo, acá no se ven demasiado. Sí se ven estos tanques para otros usos, como almacenamiento por ahí de aceites o vinos o bebidas, etc. Después tenemos los tanques de PRFB, que son plástico reforzado con fibra de vidrio, fueron lo que le siguió al fibrocemento. Son más débiles, tienen más problemas, la fibra de vidrio con el sol se reseca enseguida, prácticamente casi no se ve. Y después tenemos los tanques de reserva hechos por nosotros mismos, que son los tanques de gran capacidad de hormigón armado. Son reservorios que se hacían y se hacen en los edificios, cuando tenemos que tener muchos litros ahí arriba, tanques de mucha capacidad, se hacen estos tanques de hormigón. Ahora, hoy también se están reemplazando, porque tenemos tanques de los de polietileno de 3.500 litros. Por ejemplo, un edificio que tenga que tener 20.000 litros de reserva, tiene 10.000 arriba y 10.000 abajo. Poniendo 3 tanques de 3.500 ya te está sobrando la reserva superior y la inferior. Piensen que estos tanques de hormigón tenían también el problema del mantenimiento, se oxidan los hierros, empieza a tener fisuras, acá se ve una manchita, seguramente empieza a perder, hay que meterse dentro para reparar, limpiarlos y demás. Estos son de reparaciones, cambios o limpieza mucho más fáciles. Lo único que hay que tener en cuenta en esos tanques de polietileno es el apoyo. Este apoyo que antes se hacía entre dos paredes, una diagonal que le ponían un perfil y apoyaban el tanque, hoy tenemos que poner primero, para poder apoyar los tanques de plástico, una superficie que ya te la venden, que son 2 mitades de hormigón, como unas lositas, para que el tanque de polietileno apoye toda la base en forma pareja, constante, como se ve acá a la izquierda. Apoya sobre una superficie plana. El apoyo puede ser con esta diagonal, pero te obliga a hacer una plataforma, o podemos hacer directamente una plataforma continuando 2 paredes que vengan desde abajo. Lo ideal es tener una buena superficie alrededor para que el plomero, que tenga que ir a hacer algún trabajo, tenga una superficie de apoyo y no esté pisando las tejas o pisando el techo. Es importante también la altura, siempre desde el último consumo que tenemos, la parte más alta de consumo suele ser el punto de la ducha, ¿sí? Tenemos que tener como mínimo 2 metros, 2 metros y medio hacia arriba para tener buena presión de agua. Ahora, si ustedes tienen otro punto, a lo mejor en la terraza, tienen una canilla o una pileta de lavar, los 2 metros serán a partir de esa pileta que tenemos en la terraza. ¿Se entiende? Siempre es sobre el último punto de consumo. Esto que hay que respetar, porque es reglamentario, tenemos que estar, nuestra agua, se llama pelo de agua, a la superficie o al costado, el agua lo más cerca que puede estar de nuestro vecino son 60 centímetros. Tienen que estar los tanques separados de las medianeras. Y vemos acá un esquema de estos tanques de polietileno, donde las salidas son de costado en lugar de ser para abajo, y vamos a hacer las bajadas. Lo básico de una vivienda mínima es que haya una bajada para cada unidad sanitaria, por ejemplo, una para el baño, una para la
cocina lavadero, si es que el lavadero es un lavarropas y una piletita solamente metida en la cocina o al lado, y una bajada para el termotanque o para el calefón. Si es calefón, digamos, obligatoriamente tiene que tener su propia bajada para que funcione bien, si es calefón. Si es termotanque, puede compartir la de la cocina también, porque el termotanque no necesita para funcionar tanta presión como el calefón. En los tanques más grandes, que no es nuestro caso, lo pongo acá para que lo vean, cómo funciona. La llegada del agua siempre va a tener una llave de paso previa por si se rompe este aparatito que se llama flotante. ¿Qué es lo que hace el flotante? Es una válvula de cierre, ¿eh? Tiene un cierre que se mete acá adentro a medida que esta bocha, que es de telgopor o de plástico con aire adentro, sube cuando sube el nivel del agua, ¿eh? Esto se va cerrando e impide el paso del agua. Si este flotante se rompiera, necesitamos cerrar esta llave para poder cambiarla. Tenemos que tener una tapa de inspección simplemente para mirar qué es lo que ocurre adentro, si el agua está limpia, si pasó algo, por qué no funciona, si es que se trabó esto. Pero además teníamos que tener también, si esto fuera de hormigón, una tapa de acceso. Estas tapas que suelen quedar bajo el agua son de 50 por 50, obviamente herméticas del lado de afuera para que no pierda agua, pero en el caso de una limpieza, una reparación, la persona se metía o se mete por estos agujeros dentro del tanque para reparar. Y esto que está acá dibujadito en color verde es una ventilación que lo que hace en realidad es dejar entrar el aire, porque si no el agua no bajaría. Este es un principio, yo lo explico muy fácilmente con cuando ponen dentro de la gaseosa una pajita así y tapamos el extremo y levantamos, es como las pipetas en química, ¿no? Levantamos sin sacar el dedo, nos llevamos el líquido dentro de esa pajita. Apenas levantamos el dedo, el líquido cae. Esto es lo mismo, necesitamos que entre el aire, la presión atmosférica, para que esto siga bajando. Si no, se generaría un vacío y el agua no bajaría. Este flotante lo llamamos flotante mecánico, pero ahora vamos a ver también que tenemos unos flotantes que son unos sistemas que son automáticos para el corte. Mostramos un tanque que no lo van a usar ahora, pero se los adelanto, es un tanque de hormigón de mayor capacidad, cuando son de más de 4.000 litros, se hacían compartidos o compartimentados, unidos a través de este mismo caño que se llama el colector, donde están todas las bajadas, una sola entrada de agua y va a ir llenando los dos tanques en simultáneo. Y cuando se abran estas llaves de paso de las bajadas, en los tanques se van vaciando en simultáneo. El hecho de que estuviera compartimentado permitía, por ejemplo, cerrar esta llave, entonces, o sea, vaciar el tanque, ¿no? Cerrar esta llave que no se vuelva a llenar este medio tanque y permite entrar una persona de este lado sin dejar de dar servicio al edificio a través del tanque que está del otro lado, entrar, hacer la reparación, hacer la limpieza, etc., alternativamente uno con otro. La idea era no cortar el servicio de agua al edificio. Acá vemos un flotante mecánico, cómo es el ángulo de funcionamiento y cómo esto se mete acá dentro de este tubo e impide la entrada de agua. Los tanques de polietileno suelen tener, como son redondos, suelen tener una parte como una cajita que es cuadrada por donde entra la provisión de agua. Se hace simplemente para que sea una superficie plana donde tengo que agarrar estas dos mitades y se apriete y no pierda. Si lo hacemos sobre una superficie redonda, es posible que no ajuste algo que es plano contra una superficie que es curva, ¿sí? Por último, el tema de los flotantes mecánicos, los automáticos de tanque. Tenemos la cisterna y tenemos el tanque arriba. Esto consta de un aparatito, un sensor eléctrico y una bocha que baja y sube a través de un caño de cobre que no se oxida. Cuando esta bocha va descendiendo por ese caño, porque baja el nivel del agua, cuando llega acá abajo hace un contacto, ese contacto eléctrico
abre un circuito eléctrico que le da alimentación a este motor. Le dice que se quedó sin agua, el motor se pone en marcha, empieza a succionar agua de la cisterna o del tanque de reserva, de bombeo, y eleva el agua. A medida que el agua va subiendo, esta bocha empieza a subir y cuando llega a otro punto determinado, vuelve a hacer un contacto eléctrico que corta la electricidad a este motor. Eso puede funcionar también perfectamente con un bombeador, ¿sí? El automático, para que no rebalsaran los tanques, se ponía un automático de tanque. Ahora, ¿qué ocurre? Si estamos sacando agua de una cisterna, puede ser que por algún problema de obras sanitarias o algún problema externo y no hay agua, el motor empiece a sacar agua de acá y ésta se quede sin agua, la cisterna se quede sin agua antes de que el flotante este le dé la orden de parar. El motor, que se refrigera por la misma agua que va pasando por su interior, la bombita, refrigera al motor que mueve la bombita con la misma agua que va pasando. ¿Qué ocurre? El motor empieza a chupar en seco, se dice, ¿sí? Y se funde. Entonces, para eso también hay un sistema de flotantes interno. Si llegara a pasar que hay demanda de agua, pero no hay agua en la cisterna, esto le indica que no hay agua y el motor no se pone en marcha. Es un sistema para cuidar a los elementos de elevación, a las bombas de elevación. Bien. Colectores. ¿Qué es el colector? El colector es el que desde la salida del tanque nos permite hacer derivaciones de agua para cada una de nuestros bajantes, para cada uno de nuestros servicios de agua. Podríamos imaginar que acá habría, bueno, esto está sin terminar, ven que está en obra, habría una bajada para la cocina, una bajada para el baño, una bajada para un toilet posiblemente, una bajada directa para el termotanque o la caldera y una bajada a lo mejor para el quincho, para lo que sea. Hay una bajada más que en realidad no es bajada, esta sí se queda acá, que se llama la válvula de limpieza. ¿Qué es esto? Me permite cerrar cada una de las bajadas, limpiar el tanque, tirar cloro ahí adentro, desinfectantes y demás, barrer toda la mugre, sacarla y abrir esta llave de paso, ¿sí? Abrir esta llave de paso y que esa agua sucia caiga a esta terracita o arriba de los techos y escurra, ¿se entiende? O canalizarla a través de una manguera y descargarla directamente en planta baja. Este concepto de la válvula de limpieza venía perfecto cuando los tanques tenían la toma desde abajo, porque si se dieron cuenta, los tanques tenían los fondos con una leve pendiente hacia el interior. Que hacía que si yo lavara todas estas paredes, el verdín que se puede juntar y demás, lo saqué a través de esta válvula de limpieza. Miren qué fácil. Se cierra esta válvula, esta llave de paso, perdón, se cierra esta llave de paso, el edificio sigue teniendo servicio desde acá, y yo puedo a través de esta otra sacar toda la suciedad. ¿Qué ocurre? Con los tanques nuevos, miren dónde está la toma de agua, siempre hay un remanente de agua ahí abajo, con lo cual no es tan fácil limpiar estos tanques. Es una de las únicas contras que tienen. O se pueden meter por arriba y con un baldecito sacarla, pero no es tan fácil como antes. Un colector con un par de bajadas más de lo normal, de lo que van a usar ustedes en la vivienda. Vemos también acá un apoyo de 2 en escuadra con un perfil doble T, y ahí se ve eso negro que se ve abajo, que es esa plataforma de hormigón donde apoya. Acá han hecho directamente una losa donde apoyan los dos tanques, ¿sí? Un colector que unifica los dos tanques, es el mismo esquema que el de hormigón, pero con dos tanques de polietileno, una sola entrada, ¿sí? Y el colector con mucha bajada. Esto debe ser la terraza de un edificio seguramente. Bien, ¿ven lo que les decía? ¿Dónde debería entrar? Bueno, acá la entrada la hicieron mal. Hay un agujero ahí, cuando el agujero debería estar en este cuadradito que está acá. ¿Se entiende? Que es lo que ofrece la parte plana que ofrece el tanque. Los tanques también podríamos, si está bien hecho, ahí debería haber una llave de paso que me permita a mí cerrar esto, ¿sí?
y dar el servicio con el otro tanque, perdón, o acá la llave de paso, pero acá no tiene bien las válvulas de limpieza. Si lo vemos bien, esto no tiene válvula de limpieza. Bueno, por ahí no es el mejor ejemplo, ¿está? Lo que quería mostrarles es el colector y donde se ve cada una de las llaves de paso, y esa cinta blanca debe estar identificado cada uno de los departamentos. ¿Cuántas bajadas tenemos que hacer? Lo hablábamos recién. Una por cada unidad, en lo posible. Cada una de esas bajadas, cuando entra a la unidad sanitaria, tiene que tener su llave de paso, de agua fría, el toilet, el baño, la cocina lavadero, y el aparato de termotanque o calefón, su propia bajada y su propia llave de paso. Esto es ideal. Si no fuera así, y por ejemplo, si es un termotanque y depende del agua de la cocina, también habría una derivación y tendría desde acá alimentar al termotanque, pero también tendría su llave de paso. Bien, ¿qué ocurre con el agua caliente? El agua caliente también debería llevar una llave de paso en la entrada a cada unidad sanitaria. ¿Qué ocurre? A veces por ahorrarnos 3 llaves de paso, si yo, por ese principio que le decía como el de la pajita, ¿no? De la pipeta con el dedo, si yo cierro la llave de paso que le da agua al termotanque, no sale agua caliente por más que ustedes abran la canilla. Al no tener entrada, aunque tengan de reserva 80 litros de agua caliente dentro del termotanque, no sale porque no está entrando al haberle cerrado la llave de paso. Que bueno, nos ahorramos 3 llaves de paso, pero ¿qué ocurre? Si tienen un problema de agua caliente en el toilet y lo tienen que reparar, me obligan a cerrar todo el servicio de agua caliente a todo el resto de la casa. Por eso, por el costo que tienen 3 llaves de paso, conviene ponerlas e individualizar el servicio. Bien, diámetro de las bajadas suelen ser bajadas de 3/4, caños de 3/4 de pulgada, en termofusión se llaman 25 milímetros, para cada una de estas unidades. Se puede dar un poquito mayor diámetro si hay cocina lavadero, donde ya haya pileta de lavar, haya un lavarropas y demás, le damos en 1 pulgada. Y toda la distribución interna ya dentro del baño, dentro del toilet y la cocina se hace en media pulgada, en 20 milímetros de termofusión. ¿Tá? Bajan en 3/4, internamente va en media, y la cocina bajan en 1 pulgada, dividen en 3/4 y después ya a cada canilla o a cada servicio le dan en media pulgada. Lo de las llaves de paso es importantísimo y la ubicación de las llaves de paso dentro de los ambientes también. Terminamos acá la primera parte porque si no se hace muy, muy largo. Continuamos en la otra.